Presta atención al siguiente dato. Las estadísticas cuentan que los creyentes durante sus primeros 3 a 5 años de conversión muestran un crecimiento muy acelerado. Eso es lo que nosotros vemos en el ministerio cuando los recién convertidos comienzan a tomar decisiones radicales en sus vidas. Se dan cuenta que el trabajo en el que están de repente los coloca en posiciones de tener que hacer tareas deshonestas y deciden dejar el trabajo. O se encuentran en una relación romántica que ellos consideran que no está evidenciando o que los está edificando en su fe y deciden abandonar esa relación. Y toman ese tipo de decisiones que muestran crecimiento, dejan de decir las cosas que decían, comienzan a consumir mejores cosas, abandonan hábitos, dejan de fumar, dejan de tomar alcohol, de ver ciertas películas, rompen relaciones de amistades para poder vincularse más con la iglesia, los ves participar de todas las reuniones posibles. Si hay ayunos, si hay reunión de oración, quieren estar siempre presentes. Y cuando eso ocurre, una de las cosas que solemos hacer los líderes o pastores es confundirnos y darles durante ese periodo lugares de influencia dentro de la iglesia. Claro, porque los vemos comprometidos e incluso decimos, están más comprometidos con la iglesia y con la fe que creyentes de hace muchos años a los que no los vemos tomar las mismas decisiones que ellos. Pero, ¿qué pasa cuando ese crecimiento se detiene? Las investigaciones en las iglesias han arrojado el resultado que después de ese periodo de crecimiento tan acelerado, caen en una meseta. Nos ha ocurrido a todos nosotros. Cuando esos primeros días, esos primeros años de amor por Cristo comienzan a decrecer. Bueno, no decrece nuestro amor por el Señor, pero sí el impulso, la pasión con la que estábamos viviendo la vida cristiana. Las razones son muchas y muy variadas. Bueno, dejaron un trabajo porque creyeron que no honraba a Dios, pero resulta que pasa el tiempo y no consiguen otro trabajo mejor. Y su economía empieza a sentir el impacto y sus hijos comienzan a ser las víctimas, por llamarlo de alguna manera, de esa decisión. Rompieron con una relación amorosa, una novia, un novio, una pareja que no les convenía, pero pasan los meses, los años y lo extrañan, les hace falta, no tienen con quién compartir la vida y de pronto se vincularon mucho con la iglesia, pero resulta que los hermanos de la iglesia sí tienen su familia, sus amigos, sus agendas y un domingo a la tarde mandan mensaje para saber qué hacer y todos tienen algo para hacer menos este cristiano que dejó a su novia o a su novio o a su pareja. Y entonces comienzan a preguntarse si habrá sido la mejor decisión. O qué tal cuando vuelven a caer en aquel pecado por el que habían sacrificado tanto, rechazaron ese hábito, prometieron no volver nunca más a esa situación y de repente tuvieron una recaída. Nosotros desde nuestro lugar pastoral sabemos que eso es normal, que eso ocurre, que pasa, que es parte de la vida cristiana y que tienen que aprender a lidiar con eso. Pero si estos creyentes están lidiando con todas estas situaciones, estando al frente de un ministerio, cuando los ponemos como líderes de célula, líderes de jóvenes, líderes de alabanza o colaboradores. Tal vez no están ellos al frente, pero sí están muy cerca de quienes están liderando. Y entonces estos bajones espirituales, esta caída espiritual, esta meseta en la que se encuentran, donde a veces dan un paso adelante, uno atrás, dos hacia adelante y uno atrás otra vez, comienza a impactarlos no solo a ellos, sino a las personas sobre las cuales los hemos puesto también como influencia o como ejemplo. Y entonces ese impacto negativo ya no es solamente con sus vidas, sino también para con los demás. ¿Cómo lidian ellos? ¿Cómo manejan la frustración, el desánimo, la crisis de fe, la confusión? Bueno, ahí está lo que vemos entonces muchas veces en nuestras iglesias, cuando de repente una célula, un grupo pequeño, un grupo casero, que estaba funcionando muy bien, venía creciendo y de repente queda acéfalo. O cuando el líder de jóvenes deja de servir al Señor. O cuando el líder de alabanza se sienta con los pastores y dice que ya no quiere seguir sirviendo, que está cansado porque tiene que dedicarse a su carrera universitaria. ¿Qué pasó? Apresuramos los procesos. No estaban maduros, no estaban listos. Por eso, en 1 de Timoteo, por ejemplo, capítulo 5, versículo 22, Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza, consérvate puro, no te comprometas con pecados ajenos. ¿Y a qué se refiere con imponer las manos con ligereza? Bueno, en ese contexto, poner las manos es sinónimo de ordenar al ministerio. ¿Sabes? Que en el Nuevo Testamento se ordena imponer las manos en 2 ocasiones, para orar por los enfermos y para ordenar al ministerio. Este último caso es en el que se está hablando aquí. Y Pablo le advierte a Timoteo y le dice, mira, no te apresures, con ligereza, se refiere a esto, no haber sopesado correctamente
con el tiempo coherente, indicado, quién es la persona a la que estamos poniendo en ese lugar de influencia. No impongas las manos con ligereza, es no te apures a dar lugares de influencia, a ordenar al liderazgo, a poner al frente de algún ministerio o de algún área a alguna persona, porque te vas a hacer cómplice de sus pecados. No porque la persona sea perversa necesariamente y vaya a usar el ministerio como un escenario, una oportunidad para pecar, sino porque, bueno, estas situaciones que acabamos de mencionar. Vas a ser cómplice del daño o el tropiezo que pudiera generar en la iglesia haber puesto en el liderazgo a una persona que no estaba madura, un creyente que ama a Cristo, pero no había madurado en su fe lo suficiente como para ocupar ese lugar. Lo mismo también le dice el mismo apóstol a Timoteo en la misma epístola, pero en el capítulo 3 y en el versículo 10, hablando de los diáconos, le advierte que estos, además de reunir toda una serie de requisitos, que primero sean puestos a prueba. Y después, si demuestran que están aptos, si demuestran que están capacitados, no si tienen ganas, porque probablemente los tengan, no si aman a Cristo, porque seguramente lo amarán. El tema es, ¿han demostrado madurez? Bueno, si lo han demostrado, entonces que sean finalmente ordenados para ese cargo, y si no, mejor no ordenarlos. ¿Cómo nos apuramos a veces a poner personas en lugares en los que no tendrían que estar? Quizás cuando charlo con amigos pastores, y hemos tratado de que no nos ocurra, cuando creemos que el ministerio es más importante, que el cargo, que la función, que la mecánica del ministerio es más importante. ¿A qué me refiero con esto? Cuando creemos que hay lugares, hay cargos institucionales que tienen que estar ahí. Necesitamos un líder de jóvenes. Entonces, porque el ministerio de jóvenes tiene que funcionar, o los adolescentes, o la escuela bíblica, como cargo tiene que funcionar, y entonces nombramos al joven más carismático, o al más divertido, o al que todos siguen, o a la maestra porque es docente y entonces la nombramos directora de escuela bíblica, y ponemos personas que no estaban preparadas para liderar. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu experiencia? Yo quisiera saber qué opinás al respecto. Estamos hablando de cómo Jesús nos enseña con la misión de los 70 que leemos en Lucas capítulo 10 y los versículos anteriores a tener en cuenta algunas cosas. Y lo que venimos viendo es que Jesús no se apresuró a darles a los discípulos lugares de influencia, ni a los 12 ni a los 70. Primero vamos a medirlos, primero vamos a pesarlos, vamos a darles oportunidades para que maduren en su fe, que aprendan cosas, que las tengan como convicciones en su corazón, en su espíritu, y que tengan experiencias previas, y luego poder darles lugares de prominencia dentro del ministerio. Quiero saber qué pensás. Si te interesa recibir este material, podés escribirme y te lo envío en formato PDF gratuitamente, la misión de los 70, para que lo estudies en tu vida devocional o en tu grupo pequeño con hermanos de la iglesia. Podés seguirme en las redes sociales y también compartir este video con amigos. Que el Señor te bendiga.